Feliz inicio de semana, les saluda con mucho gusto Desiree López. Gracias por conectarse durante esta edición digital en vivo de YourCentralValley.com y Facebook Live. Seguimos nuestra cobertura completa en relación con COVID-19 y otras notas importantes que suceden en nuestra comunidad. El gobernador de California, Gavin Newsom, ha ordenado el cierre de bares y áreas interiores de restaurantes en todo el estado. Los condados que ya estaban en la lista del estado se les ha pedido el cerrar gimnasios, iglesias, salones de belleza o cuidado personal, oficinas no esenciales, centros comerciales. Todos los condados en el Valle Central tendrán que seguir esta orden, incluyendo una parte del condado de Mariposa. Not only are people getting COVID-19, not only are we seeing people transmit this disease, but we're also continuing to see lives lost. Para más información sobre qué negocios tendrán que cerrar bajo la orden del día de hoy, visite nuestra página web YourCentralValley.com. Ahora pasamos a las cifras de casos confirmados de COVID-19 en el Valle Central. El condado de Fresno cuenta con 8.282 casos, 88 muertes y el condado de Merced tiene 1.884 casos, 12 muertes y 793 recuperaciones. El condado de Madera ha reportado 893 casos con 8 muertes y 455 recuperaciones. El condado de Mariposa tiene 32 casos confirmados, 1 muerte y 25 recuperaciones. Y el sur del valle, el condado de Tulare cuenta con 5.942 casos confirmados, 152 muertes y 3.736 recuperaciones. El condado de Kings tiene 2.918 casos con 39 muertes y 1.710 recuperaciones. Cerca de 2/3 de estados están viendo un incremento de casos del coronavirus. Esto luego de que el país se prepara para la reapertura del año escolar. Más de 3.3 millones de estadounidenses han sido infectados por el virus. Más de 15.000 infecciones fueron reportadas en Florida este sábado. Texas y California también están viendo un aumento. El presidente Trump y la Casa Blanca se preguntan sobre la credibilidad del director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas. Dr. Fauci is the most respected voice in the country on how we ought to be dealing with this pandemic. And to be trying to sideline him or diminish him or discredit him is just atrocious. El médico es uno de los expertos en salud que piden que personas continúen usando mascarillas. Por otro lado, existen padres que se preguntan cuándo será que sus niños regresen a la escuela. La respuesta es un poco complicada y podría traer consecuencias serias. La Academia Americana de Pediatría apoya que los estudiantes regresen a clase en persona, pero la Federación Americana de Maestros dice no sentirse seguros de que los distritos puedan hacerlo seguramente, y haciendo la decisión aún más difícil son los mensajes de Washington. Simply just don't have the space, the flexibility, the time, the funding to be able to make that a reality and to be able to put our staff and student safety at the forefront of our decision. Los Centros de Control y la Prevención de Enfermedades dieron a conocer nuevas guías para la reapertura de las escuelas, pero de acuerdo a un documento obtenido por el New York Times, algunos dentro de la agencia creen que la reapertura de las escuelas significa un peligro. Un nuevo mercado agrícola al norte de la ciudad de Fresno está ofreciendo su ayuda a aquellos que lo necesiten durante este tiempo de incertidumbre. El mercado está localizado en el centro comercial al Fort Washington. Personas que usen programas de asistencia gubernamental que incluyen una tarjeta de transferencia electrónica de beneficios pueden adquirir productos usando su programa llamado Market Match. They'll come to the EBT tent within the market, given wooden tokens to use to go and shop, and we actually double that investment. So if they come and get $10, we give them an extra $10 for free. El mercado de California Fresh Farmers Market cuenta con más de 50 vendedores y más de 100 diferentes frutas y vegetales y están abiertos todo el año. También pueden visitar su otra locación en River Park. En Fresno están abiertos los sábados de 10 de la mañana a 3 de la tarde y martes de 5 a 9 de la noche. Y la nueva fecha límite para hacer sus impuestos se acerca esta semana y los servicios de ingresos internos le advierten a la comunidad sobre el tener cuidado con estafas que estarán sucediendo. El último día para hacer sus impuestos es el 15 de julio. Y el Departamento de Vehículos Motorizados ha otorgado una extensión de 1 año a cualquier persona de 70 años o más con una licencia de conducir que se venza entre el 1 de marzo y el 31 de diciembre de este año. Representantes del departamento dicen que esas personas pueden pedir una extensión temporal por línea comenzando este miércoles. Esto fue diseñado como manera de disminuir los visitantes al DMV durante la pandemia.
Cambiando de tema, autoridades en el área de Madera investigan un ahogamiento cerca del Lewis Creek Trail. Equipos de rescate respondieron a una llamada en la autopista 41 y Cedar Valley Drive ayer por la tarde. Según la oficina de alguacil del condado de Madera, un hombre cayó dentro del agua, pero familiares lograron sacarlo y comenzaron a darle primeros auxilios, pero desafortunadamente no lograron salvarlo. Por su parte, la oficina alguacil del condado de Madera está buscando a esta mujer. Sandra Johnson Hughes, de 54 años de edad, fue vista por última vez cerca del lago Chiquito. Es descrita como 5 pies 3 pulgadas, 150 libras, con pelo café y ojos azules. Si la ve, se le pide que se comunique con la oficina de alguacil del condado de Madera. Y cerca de 2 docenas de personas se encuentran en el hospital tras una explosión, incendio a bordo de un barco en la base naval de los Estados Unidos en San Diego. Líderes militares informaron que el bote se encontraba recibiendo mantenimiento cuando se registró una explosión el domingo por la mañana. Por lo menos 160 marineros estaban a bordo cuando el barco fue evacuado y 17 marineros y 4 personas terminaron en el hospital. Muchos de ellos están en condición estable. Por el momento se desconoce qué fue lo que causó la explosión y el fuego. Por otro lado, un incendio de maleza en el condado de Madera está siendo controlado por bomberos. El incendio Power ha quemado más de 108 hectáreas desde su comienzo ayer por la noche cerca de North Fork. El equipo de CAL FIRE terminó con la orden de evacuación para residentes en el área del lago Coleraine. El incendio ha destruido una vivienda, un edificio. 6 bomberos terminaron lesionados. Aún se desconoce su condición médica. We also have some tall grasses, and both of those components together can really help with the intensity and the rate of spread of a fire. La vocera del equipo de CAL FIRE agregó que durante esta temporada de incendios se le pide a personas el tener cuidado debido a que existe paso seco que podría encender rápidamente. Y un proyecto para la mejora de la carretera está sucediendo en la ciudad de Clovis, algo que podría impactar su viaje diario. La avenida Shepherd estará cerrada entre las avenidas Sunnyside y Clovis. El tráfico será desviado al área de Nice, Fowler y Miniwawa. La nueva carretera contará con 2 carriles en ambas direcciones. También estarán agregando un carril para bicicletas y más luces. Y si está buscando un sitio para escapar del calor, existe 3 centros de enfriamiento en la ciudad de Fresno. Tetsi Wells, Frank H. Ball y Pinedale serán abiertos desde la 1 de la tarde hasta las 7 de la noche hasta nuevo aviso. Se pide el seguir las guías de seguridad como el distanciamiento social y si necesita llegar a los centros, los autobuses de la ciudad de Fax estarán ofreciendo viajes completamente gratis a esas ocasiones. Solamente le tiene que dejar saber al conductor que se dirige al centro de enfriamiento, así que ya sabe. Así vamos a final de esta edición digital. Gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana a la misma hora por yourcentralvalley.com y por la página de Facebook de KC24.